Atención México. Lo que acaba de ocurrir en Norteamérica podría marcar el inicio de una nueva etapa política y económica para toda la región. Porque mientras Donald Trump intensifica sus amenazas contra el TEMEC y promete endurecer su postura contra México si regresa a la Casa Blanca, algo inesperado comenzó a suceder. Canadá empezó a acercarse cada vez más a México, dejando a Estados Unidos completamente incómodo frente a un nuevo escenario que pocos imaginaron hace apenas unos años. Y cuidado, porque aquí no estamos hablando de una simple discusión comercial. No. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de industrias enteras, de empleos, de inversiones estratégicas y de una batalla silenciosa por el control económico de Norteamérica. Quédense conmigo porque lo que viene los va a dejar sin palabras. Porque detrás de las amenazas de Trump, detrás del discurso de Estados Unidos primero y detrás de las advertencias sobre el futuro del tratado comercial, se está formando una alianza estratégica que podría cambiar el equilibrio regional. Y la gran pregunta es esta. ¿Donald Trump terminó provocando exactamente lo contrario de lo que buscaba? Porque durante décadas la narrativa fue la misma. Que México dependía totalmente de Washington. Que Canadá jamás se pondría del lado mexicano. Que Estados Unidos tenía el control absoluto del tablero económico continental. Pero hoy el panorama empezó a verse completamente distinto. Para entender la dimensión de esto, primero hay que observar lo que está pasando con la economía de Norteamérica. Durante muchos años, Estados Unidos fue el centro absoluto del poder económico regional. Las decisiones importantes salían desde Washington. Las reglas comerciales se imponían desde Washington. Y tanto México como Canadá parecían adaptarse constantemente a las prioridades estadounidenses. Pero algo empezó a cambiar silenciosamente. La crisis logística global y el conflicto económico entre Estados Unidos y China provocaron que miles de empresas comenzaran a replantear sus cadenas de producción. Y fue ahí donde México se volvió clave. El famoso nearshoring empezó a transformar completamente el mapa industrial de la región. Empresas que antes producían en Asia comenzaron a mover operaciones hacia territorio mexicano para reducir costos, acelerar entregas y acercarse al mercado estadounidense. Y entonces llegó el dato que dejó helados a muchos analistas. México superó a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, México. Ese dato cambió completamente la conversación. Porque esto significa que millones de empleos estadounidenses ahora dependen directamente de cadenas de producción conectadas con México. Significa que industrias enteras funcionan gracias a fábricas mexicanas. Y significa que cualquier ataque contra el TEMEC también podría convertirse en un golpe para la propia economía estadounidense. ¿Y saben quién entendió perfectamente esa realidad? Canadá. Porque Ottawa también depende profundamente de la estabilidad económica regional. Canadá sabe que una guerra comercial dentro de Norteamérica sería desastrosa para todos. Y mientras Trump endurece su discurso político, Canadá comenzó a enviar señales cada vez más claras de acercamiento hacia México. Señales comerciales, señales industriales y señales diplomáticas. Porque ambos países entendieron algo fundamental. Si Estados Unidos decide convertir el comercio en arma política, entonces México y Canadá necesitan fortalecer su cooperación para proteger sus economías. Y eso cambia completamente el tablero. Porque durante años México fue presentado como el socio más vulnerable del tratado. Pero hoy las cosas son muy distintas. México se convirtió en pieza estratégica para el futuro industrial del continente. Y aquí viene lo más fuerte. Trump no solamente está hablando de comercio. También está utilizando a México como herramienta política dentro de su campaña electoral. Cada vez que habla de migración, aranceles o castigos comerciales, está enviando mensajes directos a su base política. El problema es que esa estrategia comenzó a generar preocupación en sectores empresariales estadounidenses y también entre aliados históricos de Washington. Porque una cosa es utilizar discursos agresivos en campaña, y otra muy distinta es poner en riesgo la estabilidad económica de toda la región. Y aquí aparece Canadá jugando un papel inesperado. Porque mientras Trump promete más presión sobre México, Canadá comenzó a reforzar relaciones estratégicas con el gobierno mexicano en sectores clave como manufactura, energía y automóviles. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque significa que Canadá también quiere protegerse frente a posibles políticas radicales provenientes de Washington. Y entonces la pregunta cambia completamente. ¿Estamos viendo el nacimiento de un bloque México-Canadá más coordinado dentro de Norteamérica? Porque eso sería histórico. Durante décadas parecía imposible imaginar a México ocupando una posición tan estratégica dentro del continente. Pero hoy la realidad es otra. México se volvió indispensable para las cadenas productivas regionales. Y eso limita enormemente el margen de maniobra de cualquier intento de romper o debilitar el TEMEC.
La dimensión de esto es gigantesca, porque miles de empresas estadounidenses siguen apostando por México. Las inversiones siguen llegando. Las fábricas continúan instalándose. Y las cadenas de suministro dependen cada vez más de la integración regional. Mientras el discurso político endurece el tono, la realidad económica sigue acercando a los tres países. Y eso crea una contradicción enorme. Porque mientras Trump promete castigos comerciales, muchas empresas estadounidenses entienden perfectamente que competir contra China sin México sería muchísimo más difícil. Y Canadá también lo sabe. Por eso Ottawa empezó a mostrar preocupación frente a cualquier intento de destruir la estabilidad regional. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que incluso dentro de Estados Unidos muchos sectores económicos comenzaron a rechazar las ideas más extremas contra el tratado comercial. Porque las consecuencias serían enormes. La industria automotriz es el mejor ejemplo. Un solo automóvil puede cruzar varias veces las fronteras entre México, Canadá y Estados Unidos antes de estar terminado. Algunas piezas se producen en México, otras en Canadá, otras en Estados Unidos. Todo funciona como un ecosistema completamente integrado. Romper eso sería un desastre para millones de trabajadores. Y aquí viene otro dato que cambia completamente la narrativa. México ya no está reaccionando desde la debilidad. Está reaccionando desde una posición estratégica completamente distinta. Eso cambia todo. Durante muchos años, cada amenaza proveniente de Washington generaba miedo inmediato en los mercados mexicanos. Pero hoy el contexto es diferente. México se convirtió en un actor demasiado importante para la economía regional. Y eso explica por qué las respuestas mexicanas han sido mucho más firmes. El mensaje ha sido claro: cooperación sí, subordinación no. Y esto dejó de ser únicamente un tema económico. Ahora también se está convirtiendo en un asunto de soberanía. Porque cada vez que Trump amenaza con imponer condiciones unilaterales, en México crece la percepción de que el país debe defender con más fuerza sus propios intereses estratégicos. Y algo parecido comienza a pasar en Canadá. Porque incluso dentro del gobierno canadiense existe preocupación frente a posibles medidas extremas que afecten el comercio regional. Entonces imaginemos por un momento el peor escenario. ¿Qué ocurriría si Trump realmente intenta romper o debilitar el TEMEC? La respuesta sería brutal. Caos en las cadenas productivas. Aumento de costos industriales. Tensión en los mercados. Pérdida de competitividad frente a China. Y millones de empleos bajo presión. Pero además habría otra consecuencia todavía más profunda. Estados Unidos perdería confiabilidad como socio regional. Y eso podría empujar todavía más a México y Canadá hacia una relación mucho más cercana. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente está ocurriendo, dale like y suscríbete porque lo que viene está todavía más fuerte. Porque ahora vamos a hablar de algo que casi no se menciona públicamente, pero que preocupa muchísimo dentro de Washington. La posibilidad de que México termine fortaleciendo su posición internacional precisamente gracias a las amenazas estadounidenses. Sí. Aunque parezca contradictorio. Porque cada vez que aumenta la presión política desde Estados Unidos, México acelera la búsqueda de nuevos mercados, nuevas inversiones y nuevas alianzas estratégicas. Y ahora también una relación más cercana con Canadá. Y eso significa algo muy serio. Que la estrategia de presión podría terminar debilitando parte de la influencia estadounidense dentro de la región. Porque el mundo ya cambió. Hoy las economías modernas dependen de estabilidad, integración y confianza internacional. Las empresas buscan certidumbre. Los inversionistas quieren seguridad. Y las guerras comerciales generan exactamente lo contrario. Por eso tantas compañías estadounidenses observan con enorme preocupación cualquier amenaza contra el tratado regional. Porque entienden algo fundamental. Competir contra China sin la integración con México sería muchísimo más complicado. Y aquí aparece otro contraste brutal. Mientras Trump habla de confrontación, México y Canadá hablan cada vez más de cooperación. Mientras algunos prometen castigos, las industrias necesitan estabilidad. Mientras algunos levantan discursos nacionalistas, la economía regional exige integración. Y eso demuestra algo muy importante. La economía moderna ya no funciona únicamente mediante imposiciones políticas. Ahora depende de cadenas productivas interconectadas, alianzas estratégicas y confianza entre socios comerciales. Por eso este momento tiene una dimensión histórica tan grande. Porque estamos viendo cómo cambia lentamente el equilibrio de poder dentro de Norteamérica. Hace apenas unos años, muchos habrían considerado imposible imaginar a México ocupando una posición tan relevante dentro del tablero continental.
Pero hoy la realidad es completamente distinta. México se convirtió en centro estratégico de manufactura, en potencia logística regional y en socio indispensable para la economía norteamericana. Y eso cambia todas las reglas. Ahora bien, tampoco hay que simplificar demasiado las cosas. Canadá sigue siendo aliado histórico de Estados Unidos. Las economías siguen profundamente conectadas. Y el TEMEC continúa siendo fundamental para los tres países. Pero precisamente por eso las señales actuales son tan importantes. Porque incluso un aliado tan cercano como Canadá empieza a mostrar preocupación frente a políticas demasiado agresivas provenientes de Washington. Y eso deja a Trump en una posición incómoda. Porque su narrativa necesitaba mostrar aislamiento de México. Pero lo que empieza a aparecer es exactamente lo contrario. Un escenario donde México fortalece relaciones estratégicas mientras Estados Unidos enfrenta más dudas sobre el impacto de sus propias amenazas. Y quizá ahí está la mayor ironía de toda esta historia. En el intento de presionar a México, terminaron acercando más a México y Canadá. En el intento de demostrar fuerza, podrían terminar debilitando la estabilidad regional. Y en el intento de imponer miedo, terminaron fortaleciendo la posición estratégica mexicana. Por eso esto ya no se trata solamente de Trump, ni únicamente del TEMEC. Se trata del futuro completo de Norteamérica, de si la región avanzará mediante cooperación industrial, o mediante confrontación política, de si los países apostarán por integración, o por conflictos comerciales internos. Y mientras esa batalla continúa, una cosa empieza a quedar cada vez más clara. México ya no está dispuesto a negociar desde la debilidad. Hoy el país entiende perfectamente el peso estratégico que tiene dentro del continente. Y eso está cambiando la relación de fuerzas regionales. Porque mientras algunos todavía observan a México con una visión del pasado, la realidad económica muestra algo completamente diferente. Un país que se volvió indispensable para las cadenas de producción. Un país que atrae inversiones multimillonarias. Y un país que ahora tiene mucha más capacidad de negociación frente a las grandes potencias. Por eso este momento es tan importante. Porque estamos viendo una transformación silenciosa del equilibrio continental. Y quizá apenas estamos comenzando a entender sus consecuencias. A México se le respeta. La soberanía no se negocia bajo amenazas. Y Norteamérica está entrando en una nueva etapa donde el poder económico ya no gira únicamente alrededor de Washington.